noches a todos. Buenas noches. Soy David Ocampo, para los que no me conocían, presidente de la sociedad, y desde la Junta queremos agradecerles la asistencia. Nos pone muy contentos de ver tantas caras conocidas y nuevas en estas actividades que esperamos seguir haciendo mucho más frecuentemente. Pues como decía en el mensaje, en la invitación, este es un primer experimento de unas charlas muy itinerantes que queremos empezar a hacer, aprovechando invitados de diferentes enfoques y diferentes regiones a que nos compartan su trabajo. Este es el caso de que con Cristian quisimos aprovechar que estaba acá visitándonos y que ha trabajado en un sitio bien interesante y tal vez bien ajeno para la mayoría. Por ejemplo, yo nunca he ido a pajarear a esa zona, entonces también la idea es que sea esta la oportunidad para que empecemos a conocer procesos y aves, por supuesto, de otras regiones. Cristian, pues nos conocemos de hace tiempo y tenemos varios amigos en común en el mundo de los biólogos, que es como a veces bien chiquito, y más como de los ornitólogos y de las aves. Entonces hemos como compartido varios espacios, tenemos varios espacios comunes, y para mí es como bien alegre tenerlo a él acá y que sea como la primera persona que inaugure este tipo de actividades. Entonces, él ha trabajado principalmente, él es biólogo de la Universidad Nacional de Bogotá, ha trabajado principalmente en San José, de donde es oriundo, y ha trabajado sobre todo con temas de biodiversidad. También ahorita me estaba contando unos temas muy interesantes, trabajando con morfología de unas reinitas del grupo de los parúlidos. Pues tal vez nos mencione algunas de las cosas, o de ahí les doy la pista por si le quieren hacer más preguntas. Y yo creo que lo mejor sería es que él les cuente bien cuál ha sido su historia, qué es lo que nos quiere compartir. Gracias. Bueno, muchas gracias, un honor para mí estar aquí, primero en su tierra y segundo contando con ustedes para escuchar mi charla. Quiero contarles algo que para mí es el Guaviare de Manizales, entonces me salté de allá hasta acá a ver todo lo fascinante que ustedes pues lo tienen todos los días, y yo estoy emocionadísimo cada mañana cuando escucho en este lugar las nuevas aves para mí. Entonces, quiero mostrar mi conferencia en estas 5 partes. Voy a llamarlo primero un amanecer, luego vamos a hablar de maracas y capachos, luego vamos a hablar de 4 arpa y al final un atardecer. Entonces, para empezar, en este amanecer, lo que yo quise hacer en el departamento, en San José, mi tierra, fue conocer de forma detallada y general acerca de todo el departamento, porque muchas veces uno es de un lugar y no conoce a profundidad todo. Entonces yo dije, ¿cómo voy a empezar a abordar todo el departamento? Y esa fue una de mis principales preguntas. Luego, a resaltar la importancia de mi departamento a nivel biológico y resaltarla pues en todo el país, y mi objetivo inicial era resaltarla en todo el país, y luego me di cuenta que podía ir un poquito más allá, así que empecé a jugar fuera del país también. Y finalmente invitar a todos a visitar la tierra que yo llamo la tierra del llano y la selva. Luego les voy a contar por qué es eso. Así que inicialmente quisimos sacar la avifauna de San José del Guaviare. En este momento estamos tratando, ustedes aquí mismo lo saben, no es tan sencillo poder hacer todo el listado de un municipio completo. San José del Guaviare es un municipio extremadamente grande, pero bueno, contábamos con personas demasiado preparadas. Él es un ornitólogo que tal vez muchos conocen, se llama Gary Stiles, mi profesor por allá, empezando hace muchísimo tiempo, así que fuimos a explorarlo. Él estaba fascinado de volver a un lugar donde había descrito una especie para el chiribiquete, el colibrí del chiribiquete. Entonces, llevarlo a él a la serranía de la Lindosa era como un jueguito que él quería tener, como un niño que quería ir a jugar otra vez por esa tierra. Entonces fuimos, empezamos a hacer exploraciones, inventarios, y era demasiado importante. ¿Por qué? Porque estábamos desde aparentemente hasta los 500 metros de altitud, por ahí pensábamos que podían haber 500, 600, ahora estamos encontrando que para esa zona entre el Amazonas y el llano pueden estar arriba de las 1100 especies, de las 1900 y pedacito que nosotros tenemos.
Bueno, una heterogeneidad ecosistémica a partir de una complejidad en el paisaje, yo les voy a contar eso. Pues un patrimonio natural colombiano, porque esto es del Guaviare, pero realmente es de todo el país, y una apropiación regional y nacional que a mí me parece que debemos empezar a tener. Bien, así que les voy a hablar un poquito de las maracas. Esta es una cultura que a nosotros nos llega. Inicialmente estamos en el norte del Amazonas, en el Guaviare, pero resulta que allá también se conecta el llano. Por ser el norte del Amazonas es el límite sur de los llanos orientales, y también nos toca la carne a la llanera, que se llama mamona, también nos toca la música llanera, que está dentro de la cultura del joropo. Así que estas son unos totumos que se llenan, pueden ser de piedritas, o de vidrios, o de algunas semillas típicas, que le llaman chachas, y empieza a sonar una música muy particular. Luego vamos a poderla escuchar, tal vez ustedes ya la conocen, y suena como chiquis. Y si quieres bailar más fuerte, entonces pero les quiero contar un poquito, y es del departamento. Así que bueno, el departamento del Guaviare, como les decía, está ubicado en esta zona norte amazónica. La capital es San José, y digamos que yo voy a hablar de una parte de la región. Entonces aquí encontramos, son 54.980 habitantes para el 2005, vamos a esperar qué dice el último censo, en promedio a 175 metros sobre el nivel del mar, y esas son las coordenadas en las que nos ubicamos. Todo el punto rojo es San José, es extremadamente grande. Luego el siguiente es algo que se llama el Retorno. Luego el de la zona sur, a la izquierda de ustedes, es algo que se llama Calamar. Y este de abajo es otro que se llama Miraflores. Son 4 municipios, pero al final todos nos llamamos de una sola forma, guaviarenses. Es el departamento que nos une, no los municipios que nos separan. Por aquí, en este lugar, es donde queda el Chiribiquete, tan nombrado por estos días. ¿Tienes la extensión ¿De quién? de tu departamento? Pienso que no la traje, sí. Pienso que no la traje. Tranquilo, no la debes. Bueno, entonces, igual que por aquí hay unos regímenes de lluvias que estarían entre marzo y junio, y entre septiembre y noviembre, una temporada seca que estaría en esos otros meses, entre julio y agosto, y entre diciembre y febrero. Y eso se vuelve bien particular cuando uno empieza a estudiar y a tratar de entender cómo son las migraciones locales, cómo las aves se están reproduciendo, y también incluso no solamente las aves, sino otras cosas endémicas que se encuentran en ese sitio, y luego les voy a mostrar. Entonces, solamente quise colocar la palabra vías, es porque hace muchísimo tiempo yo recuerdo que tenía que viajar por 20 días para llegar hasta allá, desde Bogotá. Entonces nos íbamos, y ya todos los que íbamos en el bus sabemos que teníamos que llevar comida para 20 días. Entonces unos llevaban el mercado de papa, otros llevaban el mercado de carne, otros llevaban las ollas, y los niños nos íbamos a acompañar a los grandes hasta el río a conseguir el agua para poder cocinar, mientras llegaba un tractor o un camión muy fuerte para poder sacar esos buses que estaban enterrados. Esa es la historia. Tal vez a ustedes les tocó una historia un poquito más antigua, pero con los muleros o los arrieros o algo así, para abrir vías. Bien, ahora son solamente 8 horas hasta allá, desde la ciudad de Bogotá. Son unas vías extremadamente buenas, porque son las vías de 4ª generación que están construyendo para el piedemonte, y de ahí para allá todo es plano. Entonces, yo quería hacerles una pregunta a ustedes. ¿Qué comparte Colombia, Brasil, Venezuela, Guayana, Surinam y Guyana Francesa? ¿Qué comparten esos 6 países? La Amazonía, los llanos, la Orinoquía, El escudo. Eso, el escudo guyanés. Entonces el escudo de la Guayana, y por eso les voy a hablar un poquito de él. Entonces, pues, básicamente esta es la zona donde se encuentra el escudo de la Guayana.
En Colombia pues tenemos una gran parte dentro de ese, digamos, escudo del Precámbrico. Son más de 65 millones de años de historia que nosotros podemos decir allí quién lo habitó, allí cuál es la historia que se encuentra en ese lugar. Antes de que existiera Caldas y la cordillera de los Andes, ya estaba ese escudo guayanés. Entonces, por ahí empieza para mí, digamos que un montón de preguntas, porque tenemos que conocer esa zona no explorada del país, pero además esa zona que es mucho de lo más antiguo que tiene todo Sudamérica. Giraldo en el 2001 trata de definir un poquito de qué se trata eso del escudo guyanés en Colombia, y entonces él toma algunos, a partir de colecciones botánicas, él toma colecciones desde el Tuparro, Guainía, La Lindosa, La Macarena, Chiribiquete, Araraquara, digamos que para tener muestras de los sitios que se llaman Guayana en Colombia. Y aparte de eso toma otros por aquí, que digamos en un estudio geológico siempre es necesario. Entonces tengo algo que aparentemente es similar, porque esa es mi hipótesis, y tengo otra cosa que se sale del grupo para poder compararlo. Entonces los toma allá, en esos otros macizos. Así que él define que toda esta zona está absolutamente conectada. Estudios más recientes, que no les traje ahorita, ya hablan un poco de cómo se conectan estos dos, cómo se conectan estos dos, cómo se conectan estos dos y cuál es la relación que hay entre cada uno. Eso es algo extremadamente reciente que saca Jorge Contreras este año, casualmente, entregando su tesis hace un mes de doctorado. Bueno, entonces son aguas negras donde los pH van a estar bien ácidos. Son ríos de hambre, como se llaman por allí, básicamente porque en un pH muy ácido pocos peces viven, los que lo toleran son especies muy raras y son más o menos de este tamaño, o quizá la más grande es así, de este tamaño. Entonces se llama ríos de hambre porque viven allí comunidades indígenas que tienen que utilizar el río para movilizarse, pero que no lo pueden utilizar para comer, como nosotros acá sí estamos muy acostumbrados, casi que cada río tiene muchos peces. Bueno, aguas blancas también, aguas blancas a partir de los sedimentos que vienen desde los Andes, entonces se conforman esos grandes ríos. Aguas claras, que son las que nacen dentro de cada una de estas zonas rocosas. Y finalmente aguas intermedias, que son las aguas cuando se conectan cada uno de estos ríos. Entonces ríos de muchos taninos que se ven como ríos negros, pero que cuando salen a un río de sedimentos ya no se ve negro, sino como café con leche. O aguas claras que son extremadamente claras, transparentes, pero que cuando se conectan con los ríos de aguas negras se ven como verdosas, y tal vez ustedes han podido ver fotografías de eso. Solamente para dar un ejemplo, entonces la zona del río Itilla, la zona del río Unilla, que queda hacia el Retorno y Calamar. Ustedes tal vez han escuchado una zona muy famosa que es el Salto del Jijirijimo, ¿sí? O tal vez han escuchado otro gran río que es el río Inírida, que nace en el departamento del Guaviare. Entonces por allí se ve claramente cómo es un río blanco, luego se convierte en un río de aguas negras, luego se convierte en un río de aguas con sedimentos, finalmente en un río de aguas verdes y se conecta con el Guaviare y en fin, hasta el Orinoco. Así que por aquí, como les decía, queda el Parque Chiribiquete, que son estas mesetas que serían las terrazas que nosotros tenemos, como aquellos tepuy tan famosos en Venezuela. Bueno, se van a ver más o menos así, tal vez ustedes ya han podido ver otras fotografías parecidas a estas, que son muy altas, hasta los 780 metros de altitud tenemos. Se vuelven famosos básicamente porque se descubren a finales de los 90 por una exploración de quien era el director de parques nacionales ahí, porque iban a definir cómo hacer un plan de trabajo para un parque nuevo que nadie había explorado. Entonces ellos realmente estaban perdidos un poquito en un sobrevuelo que hacían entre Carurú y San José del Guaviare, para que ustedes
conozcan un poco, tal vez en la historia de los caucheros nombran a Carurú cuando establecen uno de los, como una de las caucherías hacia el Amazonas, y San José no lo nombran mucho, pero sí nombran a Calamar, que era la entrada de acceso más fácil a las zonas de la cauchería. Esa era la capital del Amazonas en algún momento. Bueno, y por supuesto, ¿alguien sabe quién es este personaje de acá? Sí, bueno, Richard Evans Schultes, que él dice que se enamora de Colombia, pero que se enamora de toda esa zona de la Guayana y de esa zona del norte amazónico, y tal vez muchos ya han podido leer el libro de su estudiante, El río de Wade Davis. Entonces ahí es donde aparece esa fotografía por primera vez. Bien, nosotros hicimos entonces un trazo en una localidad desde la ciudad de San José del Guaviare hasta una de las zonas turísticas que es la Serranía de la Lindosa, la zona más cercana, pero si ustedes notan, al norte se alcanza a ver un poquito el río Guaviare, que se ve así como una línea de café con leche, y aquí se empiezan a ver unas de las sabanas naturales que hay por ahí. Bueno, entonces teníamos una complejidad paisajística, por allá bosques de galería, luego bosques de conformación amazónica, luego rocas del precámbrico, luego eso tenía una sedimentación, entonces nos llevaba a bosques de arena blanca y al final un montón de cosas que no podíamos ni siquiera definir. Así que lo dijimos que eso era una amortiguación de conformación amazónica entre la Guyana. Y eso es lo que se ve para un lado. Y esto es lo que se ve para otro. Vamos a ver si tengo otra. Y esto es lo que se ve en esas grandes montañas. Entonces son montañas rocosas que tienen bosques encima, pero justo debajo hay unas praderas muy parecidas a las que se encuentran en la Orinoquía, y hay otros lugares donde no hay absolutamente nada, más que rocas. Y este es roca. Todo esto se llaman lajas. Ese es el nombre que reciben. 53.000 kilómetros cuadrados. ¿Tiene? Acabo de buscar en Wikipedia. Sí, 53.000 kilómetros cuadrados del Guaviare. ¿Quién fue que preguntó? Yo. Eso. Gracias. Multiplique por 100 y le dan el número de hectáreas. No, y divida por lo de Caldas. Gracias. O sea, ¿cuántas veces Caldas? Es como el octavo departamento más grande de Colombia. ¿Cuánto tiene Caldas? 53.000 kilómetros. Gracias, Daniel. Eso es un mundo. Usted multiplica por 100 y le dan el número de hectáreas. Bueno. Eso es como 5.300.000 hectáreas. Caldas tiene como 14.000 kilómetros. No, 8.000. Ah, 8.000. sí, tiene razón. Algo así. ¿Cuánto digo? 5.300.000 hectáreas. 53.000 kilómetros cuadrados. Sí, Un kilómetro pues, cuadrado estábamos son ahí ya. 100 hectáreas. Sí. Pero lo que quiero ver es 53 dividido. Traemos 7 veces ahí. No, pero después sí, también fuera. Era un paréntesis. Yo voy a tratar de seguir, pero después nos cuentas en todos el Pero no número. es dimensional. O sea que Caldas cabe allá casi 7 veces. Después nos cuentas a todos el número. Sí, como unas 7, 8 veces. ¿Cabe? Hay que decir. Eso. 9.5. Bueno, entonces algunos ríos de la Guayana que se vuelven importantes, pues por ahí pasaba el río Guaviare, que fue el que les mostré hace un rato, pero también abajo el río Bichada, el río Inírida, un poquito más adelante ya empezamos a ver que hay otros cuantos de todos esos de las llanuras que al final están aportando a un mismo río que es el Orinoco. Y eso, en verdad, cuando uno quiere cambiar de grupo, o sea, estoy con aves, pero si yo quisiera ir a ver las tortugas o si yo quisiera ir a ver los peces, aún se vuelve muchísimo más complejo. Sobre todo porque aquí estoy viendo el río, pero si ustedes quieren recordar, por acá todo esto es la matriz boscosa amazónica que nosotros tenemos, de esas zonas no exploradas. Y Chiribiquete estaría más o menos por aquí, ¿sí? Así que se vuelve aún más complejo, mucho más complejo. Bueno, entonces lo voy a simplificar un poquito. Estamos en el río Guaviare, por ahí mismo el río Guaviare se viene conformado por dos ríos muy grandes, uno es el Guayabero y otro es el Ariari.
Entonces combinan los nombres y tendría que ser Guaviare, pero para que sonara bonito entonces le pusieron Guaviare. Y el Inírida, que nace ahí mismo. Serían los grandes ríos que tenemos dentro de ese departamento. Bueno, así se ve un poquitico. Esta es la capital de la esperanza colombiana, como la llaman, San José. Por allá, unas de las madres viejas de los ríos se vuelven unas lagunas negras llenas de taninos, muy buena como humedales para observar garzas, pollas de agua, algunas aves que les voy a mostrar más adelante. Bien, entonces entre 1350 y 1550 kilómetros de curso que tiene ese río, de los cuales 620 son navegables y otros no son navegables porque están llenos de raudales, que son esos saltos muy famosos que uno ve donde hay unas cascadas impresionantes. Lindas, lindas. A veces lo llaman el trueno, a veces lo llaman la comehombres, a veces lo llaman, porque en verdad ha pasado muchas historias para los primeros habitantes de esa zona. Incluso ahora, si uno quiere hacer un paseíto a una zona que se llama Raudal de Tomachipán, tiene que ir hasta un punto, prácticamente la cascada está allá y usted con el motorista con toda la fuerza que le da, se orilla, lo amarra muy fuerte, lo sacan y todos los que van ahí dentro cargan la canoa y se van por la tierra para evitar esos saltos y lograr continuar hasta abajo del raudal. Bueno, entonces como les decía, ríos negros, ríos de hambre a causa de ese pH. Las culturas indígenas, así es como se ve. Estas playas son completamente blancas, son incluso hasta más blancas que la playa blanca que uno puede encontrar aquí en el Atlántico. Y más o menos así se vería el paisaje. Todo esto lleno de monos, todo esto lleno de garzas, garzas dentro del bosque. Por aquí algunas tortugas bien raras. Y obviamente nada más la vestimenta de estos personajes nos deja pensar en cuál es esa relación, si es cercana o es lejana de la biodiversidad que ellos encuentran en esos bosques. Entonces empezamos a ver por allá hay plumas de ararauna, hay plumas de pionites melanocephalus, son unos loritos que no suenan mucho por acá, pero que por allá son muy comunes. Ararauna es la guacamaya azul con amarillo grandotas, que tal vez han visto. Pionites es lo que llaman loro guajiro, que es uno verdecito con la cabeza completamente amarilla y un poquito de negro, y así. Ya les voy a mostrar pajaritos. Bueno, entonces por allá queda algo que se llama el Chiribiquete, como les decía, que es muy famoso y todo. ¡Wow! Queremos ir al Chiribiquete porque está inexplorado, porque lo desconocemos y porque en las fotos estamos viendo que es así, como bonito, atractivo. También está el río de los 7 colores, que se encuentra en la Macarena Meta. Sin embargo, cuando uno empieza a explorar cada vez más esos sitios, se va dando cuenta que al final hay cosas endémicas, ¿sí?, de cada una de las mesetas, como estaba pasando en las exploraciones que hacían en Venezuela, pero que tal vez no son tan distintas las cosas que hay en cada una de las mesetas, porque encontramos cosas parecidas. De eso les voy a contar un poquito más adelante. Entonces, en la Serranía de la Lindosa se encuentran lugares muy parecidos a esos huequitos que se hacen en las grandes rocas. Esto es un sitio turístico que se llama Pozos Naturales, tal vez algunos de los que están aquí lo conocieron. ¿Sí? ¿Tú lo conociste? Tatiana se los fue. ¿Por qué? Porque allá hicimos esta vaina. Esto fue durante un paseíto de la salida de observación de aves en el Encuentro Nacional de Ornitología que hicimos por allá en el año 2013, para antojar a algunos pajareros de ir. Ahí van a ver foticos más adelante. Entonces este es un grupo, tal vez ustedes recuerdan a este man de acá, pero ahorita está un poquito más calvo. Le ha tocado duro en estos años, ¿no? Ese es Fabio. Y bueno, y otros cuantos amigos pajareros de diferentes partes del país. Ese era el grupo que a mí me tocó, yo lo llamé Grupo Alegría porque nos la pasábamos, era de recochita en recochita en lugar de estar... No, mentiras, hicimos muy buenos listados, muy buenos listados. Bien, entonces la Serranía de la Lindosa también tiene Macarenia clavijera, que es esta endémica que aparentemente solamente estaba
en la Macarena Meta. Eso lo sabíamos nosotros que vivimos allá hace muchísimo tiempo, pero no lo sabía todo el país. Hace poquito, de hecho 2017, sacaron los resultados de una de las exploraciones del del Herbario Nacional Colombiano, del Instituto de Ciencias Naturales, sobre las aves acuáticas de una zona pequeña en la serranía. Entonces ellos dijeron, sí, encontramos un nuevo registro de Macarenia clavijera en la serranía de la Lindosa. ¡Qué bueno! Y lo reportaron entonces ahora en una publicación científica. Pero pues eso es algo que muchas veces las personas que van a un sitio ya conocen y no es nada novedoso. Sin embargo, ¿qué hace falta entonces para que deje de ser tan novedoso? Pues que la ciencia lo produzca. Y eso es algo que yo voy a comentar un poquito más adelante, pero que desde ya quiero que ustedes vayan pensando, porque nosotros como pajareros vamos a muchos sitios, siempre. Y hoy estamos a este lado de la montaña, dentro de una semana vamos por la otra cara, luego nos metemos por debajo, luego vamos a la zona caliente, o a los termales, o a los nevados, y estamos visitando todo, pero al final encontramos cosas extremadamente novedosas que las sé yo, y las sé los 5 patos que iban conmigo, pero que no las sabe el resto del país. Entonces, en esa exploración se dieron cuenta que esta plantica también la tenían allá, así que nosotros bautizamos a esto caño cristalitos. Ya no es caño cristales, sino un caño cristalitos, algo más pequeño. Y esta es la planta endémica de la serranía de la Lindosa, que es Paepalanthus moldenkianus. En la serranía de la Macarena tienen otra Paepalanthus, en el Chiribiquete tienen otra Paepalanthus endémica de cada una, en Venezuela por los lados del Roraima tienen otra Paepalanthus, y aquí en el páramo ustedes también tienen Paepalanthus. Esta es una planta que me da a mí hasta acá más o menos, y la que ustedes tienen en el páramo es como así de pequeñito, pero también es familiar de esta. Bueno, dentro de esas grandes montañas pues hay estas cosas hermosas que se llaman los túneles naturales. Ahí está habitado por algunas de los felinos que viven en estas montañas, y obviamente por muchos de los murciélagos. Fueron formados por grandes ríos que pasaban por allí. Si ustedes recuerdan, el Paleoamazonas antes no iba por ese Amazonas que va de Leticia para abajo y se conecta con Río Negro o Río Solimoes, y de ahí para allá Brasil, etcétera, hasta el Atlántico, sino que antes atravesaba nuestro país justo por la mitad. ¿Sí? Bueno, entonces fueron formados por grandes ríos. Y esos grandes ríos también fueron haciendo algunas conformaciones rocosas. Esto se llama la Ciudad de Piedra. Tal vez otra vez algunos de los que están aquí pudieron visitar, porque era una de las localidades de pajareo. Si ustedes ven los suelos, son arenas blancas, y si uno se va un poquito para aquí, que ya no está en la fotografía, son unos bosques, pero ahora sobre esas arenas blancas, extremadamente raros. En la guía de aves del Perú lo describen como zonas de endemismo, y estoy yo completamente seguro de eso, porque ellos han estado explorando toda esta Iquitos, capital del Amazonas en Perú, y allí es donde a partir de estudios moleculares han encontrado diferencias en trogones, han encontrado diferencias en semilleros, han encontrado diferencias en sinalaxis, y pues eso no es más que coger una guía de otro país donde ellos sí se enfocaron en estudiar esa zona, leerla y luego ver que lo mismo podría estar pasando acá, pero aún no hemos ido a explorar por allá esos sitios. Y eso en el Amazonas, pero algo que hablaba hace un ratico con David para mí fue súper curioso, y es que ellos seguramente están encontrando aquí con estas nuevas salidas también un montón de registros y cosas que a veces muy cerca de la ciudad pues no se han reportado. Bueno, aquí nuevamente, ahora así se ven los bosques, pero habitados por estos pajareros como ustedes. Entonces eso otra vez fue el grupo, aquí ya estaba el grupo un poquito más grande de los pajareros que
que íbamos ese día. Por aquí otra vez está Fabio. Los muchachos de Cali. Christopher Sí, Calonge y Calonge, Christopher Mario Vargas. Y Carlos Mario. También de Cali, ahí está Marjorie, lo que pasa es que no se le ve muy bien la carita, pero ahí está, sí. Y bueno, otros amigos pajareros. Por allá está Catherine Certuche del Tolima, con Isabela del Tolima, por acá está Andrea Beltrán del Quindío, ¿sí? Jaime Andrés de Risaralda, amigos pajareros del país que se encuentran en esto. Pero miren estas cosas tan impresionantes. Entonces, con formaciones rocosas, uno dice, pero ¿cómo esa roca está ahí con equilibrio? A mí hasta me gustaría, por ejemplo, en otro ángulo, tomarme una foto donde yo la esté cargando como si yo fuera el hombre súper fuerte. Es que miren, esto está impresionante. Y de ahí para allá, entonces, todas las adaptaciones de las plantas para poder vivir justo sobre esas rocas. Inicialmente, pues como la vida misma, entonces es un suelo desnudo, luego empieza a haber ahí algas, luego empieza a haber una simbiosis, entonces se hacen líquenes, luego hay conformaciones de suelos y de ahí para allá llega una semilla, se establece y finalmente tienen que mandar esas raíces hasta poder encontrar algo más de suelo. Entonces uno se encuentra eso. Ahora vámonos para hablar del 4. ¿Qué es el 4? ¿Alguien sabe? un instrumento de cuerda similar al de 4 cuerdas, que es de 4 cuerdas. Exacto, es un instrumento similar a una guitarra, pero en lugar de tener 6 tiene 4 cuerdas. Esa nos llega a nosotros inicialmente por Arauca, cuando llegan las exploraciones de los europeos a buscar las garcitas blancas que eran tan famosas para poder colocar las plumas en los abrigos que necesitaban las personas de la alta sociedad en Europa para hacer sus almohadas, para cubrirse ellos muy bien del frío. Entonces llega por allá ese instrumento y se adapta porque era una forma en que los criollos podían escapar de todo un día muy largo de trabajo y era haciendo música. Así que yo lo pongo para hablar de algunas reflexiones de mi tierra. Más de 1000 especies en el municipio de San José. Muchas oportunidades para poder llegar a ese sitio. Las facilidades para investigar están todas. Las fincas son enormes, algunas se están transformando a pastos, pero otras todavía preservan bosques. Un potencial de investigación total, cada vez digamos que hay más desarrollo por allá. A mí me tocó salir de mi tierra porque no había una universidad, entonces yo tenía que ir a estudiar lejos, pero después pudimos llevar la universidad para allá, entonces ya mucha más gente puede llegar en enlace con esa universidad y la gente que está allá puede estudiar por medio de ella. Entonces al final, como ese potencial se puede explotar a partir de un apropio de nuestra región de la Guayana y de nuestro país, porque finalmente eso también hace parte de mi Colombia, de tu Colombia, y entonces yo me preguntaba, ¿hay solamente aves por allá? Porque pues eso es a lo que yo me dedico, pero solo aves, así que me puse a